Lucas en el capítulo 16, el verso 10. Qué bueno es que podamos tener la oportunidad de leer la palabra de Dios. ¿Sabe usted que hay países en los cuales no se puede predicar la palabra de Dios con libertad como lo tenemos acá? Nosotros. Hay países, por ejemplo Corea del Norte, allí no se puede predicar el evangelio como nosotros lo estamos haciendo. Allá se hace de una manera clandestina. No se puede usar megáfono, micrófono, nada de eso. Todo es más a la sombra, en la clandestinidad. Pero qué bueno que usted y yo tenemos el privilegio de tener esa libertad de poder leer, cantar, alabar, adorar al Señor en muchas maneras. Lucas capítulo 16, el verso 10, lo leemos en el nombre de Jesús y dice la Escritura: el que es fiel, diga conmigo fiel. En lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, diga conmigo injusto, también en lo más es injusto. Ayúdeme a orar, Padre amado, una vez más. Venimos delante de su presencia dándole la honra y la gloria. Padre bueno, gracias por su presencia, gracias por este sentir bonito y hermoso que podemos experimentar. Gracias, Señor. Te pido con humildad y sencillez de corazón que sea usted ungiendo la boca de tu servidor para exponer de tu palabra. Oh Señor, ayúdanos en todo tiempo en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo aleluya. Gloria sean dadas al Señor. Gloria a Dios. Pues en esta mañana o casi mediodía vamos a estar iniciando con este texto de Lucas capítulo 16, el verso 10, en donde vamos a estar retomando algunos aspectos que el Señor nos deja entrever o nos está enseñando a cada uno de nosotros. Y a manera de introducción me gustaría hacerle alguna pregunta, una pequeña pregunta a usted en esta hora. ¿Cuántos creen de los que estamos aquí? ¿Cuántos creen que las cosas pequeñas son importantes? Levánteme su mano. Si usted cree que las cosas pequeñas son importantes. Ahora, ¿cuántos creen que las cosas pequeñas realmente no son importantes? Levánteme su mano. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora, hago esta pregunta, amados hermanos, porque realmente vivimos en un mundo en donde de alguna manera se nos ha criado, se nos ha instruido que muchas veces las cosas pequeñas no son importantes. Y esa es la manera como el mundo camina, como aún nuestra vida misma, aún nuestra familia, muchas veces no le damos importancia a las cosas pequeñas. Como padres muchas veces nos percatamos que hay cosas que no están caminando bien en nuestra familia, en nuestra casa, y muchas veces tendemos a aminorar, a disminuir, a restarle valor o importancia a aquello que está ocurriendo, y muchas veces sencillamente decimos, es una chiquillada, es una pequeñez, y por lo tanto aplicamos esa palabra o ese concepto que estamos mencionando, en el cual decimos las cosas pequeñas no son importantes. Y es ahí donde traigo un título para compartir con cada uno de ustedes en esta hora, que es precisamente lo que estamos mencionando. Las cosas pequeñas no son importantes. Es bastante común en el mundo en el cual usted y yo vivimos, en el pueblo de Dios, comúnmente las personas dicen las cosas pequeñas realmente no son importantes. Y ya vamos a mencionar algunos ejemplos para que podamos darnos cuenta que realmente las cosas pequeñas sí son importantes. Es más, en ocasiones las cosas pequeñas marcan un antes y un después para la vida de las personas. Las cosas pequeñas muchas veces son las que definen lo que realmente se va a llevar a cabo dentro de la historia. Y podemos revisar la historia en donde encontramos tantos ejemplos, tanto la bíblica como la historia secular, en donde vemos que cosas ínfimas, pequeñitas o pequeñas, como estamos mencionando, han marcado muchísimo la diferencia. ¿Qué me dice usted cuando voy a usar estos ejemplos? ¿Qué me dice usted cuando usted lleva un cheque por X cantidad y lo va a depositar al banco y casualmente hace falta una firma? ¿Tiene valor ese cheque? No.
Y no importa la cantidad, no importa lo que usted puede alegar o enojarse y decir, pero mire, este cheque tiene valor y mire que aquí está la cantidad, mire la compañía o la empresa o la persona que lo está avalando o respaldando, pero realmente si no lleva una firma, ese cheque no tiene ningún valor. ¿Qué me dice de aquellos, y por eso los he puesto ahí en la pantalla para que usted vea, qué me dice de aquellos sellitos pequeños que muchas veces los pasamos por alto y hasta muchas veces se los damos a los niños para que jueguen? Pero ese sellito, cuando no va en un determinado sobre o en un determinado hoja que debe llevar, lo que haya o lo que se esté diciendo, mencionando en ese sobre o en esa página, solicitud, como le quiera llamar, carece de valor porque no tiene ese sello tan insignificante. ¿O qué me dice de ese sello corporativo que muchas veces le llaman timbre, en los cuales si no va impregnado o plasmado en el papel, sin importar lo que ahí se quiera notificar o decir, carece de valor? ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Ahora, ¿por qué estoy enfatizando en todo esto, amado hermano? Porque muchas veces nuestra vida en el Evangelio es exactamente igual. Muchas veces en el Evangelio nos enfocamos en las cosas grandes del Evangelio y otras cosas las hacemos chiquititas. Otras cosas le restamos valor, como por ejemplo venir a la casa de Dios. Creemos que lo más importante del Evangelio es arrepentirnos, bautizarnos, entregarle nuestra vida al Señor o cualquier otro concepto, pero todo lo demás ya va restando importancia, como si tengo tiempo voy a la casa de Dios, si me queda tiempo voy a orar, si me queda tiempo voy a ayunar, y comenzamos a restarle importancia a lo que realmente es importante dentro de la presencia de Dios. ¿Cuánto me están siguiendo? Muchas veces así es nuestra vida, hermanos. A veces nos damos cuenta que hay problemas serios en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, y en vez de tratar de solucionar ese problema o esa situación, lo que hacemos es evadir la responsabilidad o sencillamente lo aminoramos, como decía hace un momento. Pero imagínese usted, amado hermano, lo que un pequeño fusible en un motor o en un vehículo puede causar, tanto que ese vehículo se detenga y no pueda continuar y dejarlo varado en medio de la nada. Un pequeño fusible. ¿Cuántos me están siguiendo? Un pequeño fusible en el motor de algún aparato, de alguna máquina, de una computadora, puede ocasionar grandes problemas para aquel que lo esté manipulando. Imagínese un pequeño fusible en un avión. Hoy que está de moda que los aviones de repente se están yendo a pique, que nadie hay explicación, habiendo tanta tecnología, habiendo tanto inteligente en este país. Nadie sabe la razón, la causa, el motivo por qué se están viniendo a pique los aviones. Ahora imagínese un pequeño fusible en un avión con más de 200 personas. ¿Qué puede ocasionar? Entonces, ¿las cosas pequeñas son importantes o no son importantes? Una vez más, ¿las cosas pequeñas son o no son importantes? ¿Qué me dicen los componentes diminutos, ínfimos, pequeños, quizás hasta microscópicos, que no los podemos ver a simple vista, sino a través de un aparato llamado como un telescopio o algo más, o un microscopio, perdón, donde nos podemos ver? Pero ahí están estos componentes diminutos en los celulares, en los televisores, en las computadoras, etcétera, etcétera, y marcan una gran diferencia para que ese aparato pueda funcionar. Si no, agarre su telefonito, usted lo mira la carcasa por fuera, pero allá adentro hay miles de componentes diminutos, pequeñitos, ínfimos. Muchos de ellos no los podemos ver a simple vista. Necesitamos un microscopio o algún aparato especial para poderlo ver, pero realmente son importantes para que ese teléfono pueda funcionar. Ahora,
Nuestra vida en el Señor, amados hermanos, es exactamente la misma. Nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial nos ama tanto que nos ha dejado su bendita palabra. ¿Para qué? Para que usted y yo acudamos a la palabra de Dios. Y no debemos menospreciar la palabra de Dios, sino entender que toda la palabra de Dios proviene de Dios. Y no importa si está en Génesis, en Marco o en Apocalipsis, si es un versículo grande o pequeño, es palabra de Dios, y como tal tenemos que gozarnos y recibir la palabra de nuestro Dios. Menciono esto porque a veces hay creyentes que hacen una clasificación de la palabra de Dios. Esto es importante, habla de salvación, habla de restauración, habla de fortaleza. Esto habla de santidad. No, esto no es importante. Esto habla de mi comunión, cómo mejorar mi comunión con el Señor. No, eso no, tampoco no va conmigo. O tal vez es para el hermano, para el fulano, para el pecador. Cuando vemos los textos que habla cuando el Señor habla acerca y amonesta el pecado. No, esto es para fulanito. Pero ¿y nosotros? Aminorando la palabra de Dios, aminorando el poder de la palabra de Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 24, el verso 35. Gloria sea dada al Señor Jesús. Están bien calladitos, me alegra. Gloria a Dios. Mateo capítulo 24, el verso 35. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Las cosas pequeñas son importantes. Si no, preguntémosle lo que un pequeño alfiler, una pequeña aguja puede hacer. Muchísimas cosas. Gloria a Dios. Mateo capítulo 24, el verso 35, dice la Escritura: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Note, todo se va a acabar. Todo lo que usted y yo podemos contemplar se va a acabar. Pero ¿qué nunca se va a acabar? La palabra del Señor. Y cuando hablamos de la palabra del Señor, estamos hablando de toda la palabra de Dios. Pastor, pero es que toda la palabra de Dios. Allí mismo en Mateo, lea conmigo por favor capítulo 5, el verso 18, porque vuelvo y repito, a veces clasificamos la palabra de Dios, aminoramos la palabra de Dios, a tal grado que siempre andamos buscando el mejor texto. ¿No se ha fijado que en las redes sociales los textos bíblicos que más abundan son los textos que hablan de prosperidad y abundancia? Usted ve un texto que diga pecador, arrepiéntete. No, uy, qué terrible. Está juzgando. No sabe, no tiene el Espíritu de Dios. Es palabra de Dios también. Amén. Aleluya. Mateo capítulo 5, el verso 18. Los textos que más circulan son aquellos: el Señor te guardará tu entrada y tu salida. Y gloria a Dios, porque es palabra de Dios. Amén. El que habita bajo la sombra del Altísimo morará. Y empezamos con los textos. Y amén, gloria a Dios. Y la gente, amén, aleluya, amén. Dios está conmigo. Dios me va a prosperar. Bueno, y todo el resto de la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, el verso 18. Imagina y ponemos: no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre. El pastor me odia, me está tirando indirecta. No es eso, es palabra de Dios. Decimos: guardar sin santidad nadie verá al Señor. No, el pastor ha venido otra vez con la espada desenvainada y bien afilada. Amén. Mateo capítulo 5, el verso 18, dice el Señor en su palabra: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Escuche la condición que estableció Cristo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Verso 19: de manera que cualquiera que quebrante, diga conmigo quebrante, de manera que cualquiera que, note cualquiera, pero yo soy hijo de Dios, usted es parte de el pueblo de Dios y usted es parte de este texto. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy bien,
muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, ¿cuál mandamiento? Pequeñito. Por pequeñito que sea, más a cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces yo pensé que solo por hacerlo más grande, eso era más que suficiente. Pastor, yo ya le entregué mi vida al Señor y ya me quedo tranquilo. Bueno, usted comenzó dando sus primeros pasos en el evangelio, en el camino del Señor. Yo ya no tengo que ser tan extremista, ser tan, decía allá en mi tierra, cucaracha de iglesia, pasar solo metido en la iglesia. Yo ya no tengo que hacer nada de eso. Perdóneme, es parte de la palabra de Dios. O sea, tan mandamiento es como no matarás, como también es mandamiento venir a la casa de Dios. También es mandamiento orar en todo tiempo. También es mandamiento ayunar. Y poco los veo acá en los ayunos. Aquí los ángeles son los que nos están acompañando todo el tiempo. Pero los ángeles de arriba, porque los ángeles de acá no quieren venir. Están muy ocupados. Ahora entendemos, amados hermanos, que la palabra de Dios es toda la palabra de Dios. Pocos saben. Ahora note que el Señor dice, cualquiera que pase, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos tan chiquititos, ¿qué va a hacer el Señor con él? No va a entrar. No va a entrar. Leámoslo una vez más, porque me está viendo un poco raro. El verso 18, una vez más. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué es una tilde, amados hermanos? Algo tan pequeñito, una rayita así que se pone sobre las palabras graves, agudas, esdrújula sobre esdrújula y todo eso. Por ejemplo, mi nombre es René, en la segunda E tiene esa rayita para que tenga el acento y diga René, un poco con acento, un poco de gracia. Si no dijera René. Mire qué poderosa esa tilde, esa rayita para decir Chávez, en la A, mi apellido, el Chávez. Pero si no dijera solo de Chávez, como raro se escucha, y así sin esa tilde no tiene sentido. Pero note lo que el Señor está diciendo, que si pasamos por alto una jota, si pasamos por alto una tilde, entonces estamos quebrantando. El verso 19 una vez más dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sabe qué hacen muchas congregaciones en este tiempo? Los huevitos de Pascua. Y lo enseñan como que es algo bíblico. ¿Habla la Biblia acerca de los huevos de Pascua? ¿De un conejo allí? Yo lo conozco, aquel que dice el Bad Bunny, conejo malo. Imagínense. ¿Qué tiene que ver los huevos con la Pascua? O el conejo al final, ¿qué tiene que ver? Ahora, nos damos cuenta que el Señor dice, cualquiera que los quebranta, cualquiera que enseñe a los demás a quebrantar estos mandamientos, será una persona, en primer lugar, que será considerada muy pequeñito en el reino celestial, y segundo, no va a entrar al cielo. Ahora es importante que nosotros entendamos que toda la palabra de Dios es importante. Vea conmigo por favor Timoteo, vaya conmigo a segunda de Timoteo. Gloria a Dios. En el capítulo 3, gloria sea dada al Señor, el verso 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Porque nosotros tenemos que aprender como pueblo de Dios a leer, meditar y estudiar en toda la palabra de Dios. Fíjese, en ocasiones
Podemos decir, busque el texto bíblico allá en el libro de Sofonías. Y tal vez usted no está familiarizado con la palabra de Dios, va a decir, ¿existe un libro que se llama Sofonías? ¿Existe un libro que se llama Habacuc? ¿Existe un libro que se llama Joel? ¿Existe un libro que se llama Ruth? Wow, yo nunca los había oído, porque sencillamente no estamos visitando la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 3, el verso 16, si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por el pastor, por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El verso 17, a fin de que el hombre de Dios, cuando dice hombre, es aplicable tanto a las hermanas como a los hermanos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora note, ¿para qué es la palabra de Dios? Para instruirnos, para capacitarnos, para perfeccionarnos, pero al mismo tiempo para corregirnos. Pregunto yo, ¿usted necesita que lo corrija? Sí, todos necesitamos que nos corrija la palabra de Dios. Porque hay cosas que las aprendimos de una manera equivocada. Hay cosas que nos la enseñaron de una manera equivocada. Como por ejemplo, en muchas congregaciones con grande tristeza he escuchado que hablan y dicen, el bautismo no es importante. Ahora pregunto yo, ¿el bautismo es importante o no es importante? Mire, hay congregaciones de renombre que dicen el bautismo no es importante, solamente una mojadita de agua para que usted pertenezca ya a la iglesia y ya estuvo. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 16, el verso 16. Por eso es importante que nosotros acudamos a la palabra de Dios. Porque a mí me puede venir un grande líder reconocido, la iglesia tal que es tan famosa, y decirme tantas cosas, pero yo lo primero que le voy a decir, discúlpeme, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Amén. Se escucha muy bonito, pero mire lo que dijo el Señor en Marcos capítulo 16, el verso 16. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Marcos capítulo 16, el verso 16. Está de moda, las cosas pequeñitas no son importantes. Marcos capítulo 16, el verso 16. Ahora la palabra misma le contesta a todas aquellas congregaciones, a todos aquellos grandes teólogos, estudiosos de la Biblia que dicen que el bautismo no es importante. Y note lo que el Señor dice en Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado. Entonces, ¿es importante o no es importante el bautismo? ¿El bautismo es para salvación o no es para salvación? Pero hay muchos pastores que dicen que no es para salvación. Aquí está claro, más claro no puede ser, más claro. El Señor dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, no creo que el Señor se haya equivocado o que el Señor esté solamente haciendo eso por así nomás. Ahora es importante que nosotros entendamos que el bautismo sí es para salvación. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38, para que podamos comprender un poquitito más qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo en el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, verso 16. ¿Por qué? Es importante que entendamos que el bautismo sí es para la salvación. No es para participar o formar parte de una congregación. Gloria a Dios porque está en la casa del Señor. Pero el bautismo es para que ocurra la salvación del creyente, en donde hace un pacto el creyente con el Señor. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38. Si usted lo tiene, me dice aleluya. Dice el Señor, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué es el bautismo? Para perdón de los
pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Es decir, el Señor ya nos estaba mirando a nosotros en esta época. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Wow, qué tremendo privilegio que tuvieron los apóstoles, dar un mensaje de la palabra de Dios, y después de eso más de 3,000 personas creyeron, le entregaron su vida al Señor y comprendieron que el bautismo es crucial, es importante para ponerse a cuenta con el Señor, y en ese momento procedieron a ser bautizados en el precioso nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que ocurra el perdón de los pecados. Entonces concuerda con lo que el Señor dijo en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque el Señor perdona, porque el Señor limpia, porque el Señor purifica. No es el agua, no es el bautisterio, la piscina, el mar, el río, ni la persona que está en el agua o el pastor que está ahí. Es la obediencia, la fe y sobre todo el nombre del Señor Jesús que se pronuncia sobre la persona, y en ese momento ocurre el perdón de los pecados. Entonces, menciono esto porque con tristeza, hermano, comúnmente encontramos congregaciones por todos lados que dicen: no, si quieres bautízate, y si no, no. Y por eso la gente a veces tiene años de estar viniendo a la casa del Señor y nunca le hacen énfasis en la importancia de poderse bautizar, porque sencillamente para ellos no es algo importante. Pero Cristo mismo, cuando usted revisa la palabra de Dios, antes de comenzar el ministerio para lo cual Él había venido a esta tierra, fue bautizado. Amén. Cristo, antes de que Él no había iniciado ese ministerio terrenal, Él no había sido bautizado. Pero luego que es bautizado, ahora Él comienza el ministerio en la tierra. Leamos por favor ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, el verso 19. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, el verso 19. Gloria a Dios. Aleluya. Las cosas pequeñas, hermanos, son importantes. La palabra de Dios toda es importante. No podemos agarrarla a nuestra conveniencia para quedar bien con alguien. Entonces no voy a hablar de esta parte de la Biblia, porque si hablo, fulanito o la sutanita se va a molestar, se va a incomodar, y mejor no lo digo. Así no funciona la palabra de Dios. Así no funciona. Pero lo aprecio y le estimo tanto, entonces por lo tanto yo no puedo decir ciertas cosas, porque si no se va a molestar y a lo mejor me va hasta decir que se va a ir de la congregación. Así no funciona la palabra de Dios. Lo que está escrito, escrito está, y es para nosotros, amados hermanos, es para nuestro provecho. Y si usted y yo no lo queremos recibir, estamos rechazando a Dios mismo. Amén. Por eso es importante que a veces decimos que amamos a Dios, pero no obedecemos su palabra. Fíjense qué contradictorios somos nosotros. Decimos que amamos a Dios, pero cuando su palabra es predicada y expuesta, nos hacemos lo que no entendemos. Fíjense. Y por ende no la llevamos a la práctica. Hechos de los Apóstoles capítulo 3, el verso 19 dice: Señor, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios es para nosotros. Colosenses capítulo 3, el verso 17. Colosenses capítulo 3, el verso 17.
El bautismo para muchos es algo pequeño e insignificante, pero para nosotros los que valoramos toditita la palabra de Dios, es palabra de Dios y por ende tratamos de ponerlo en práctica. Colosenses capítulo 3, el verso 17. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, el verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, ¿qué entiende usted cuando la palabra de Dios nos dice que todo lo que nosotros vamos a hacer, debemos de hacerlo en el nombre de Jesús? ¿Qué entiende usted? Todo lo que usted y yo vamos a hacer, de palabra o de hecho. Todo tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Ahora pregunto yo, ¿qué es todo? Todo es todo. ¿Qué es todo? O sea, pregunto porque muchas veces, hermanos, como creyentes hacemos unas cosas de una manera, pero luego otras cosas de otra manera. Pero note que la palabra de Dios dice que todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es decir, si yo voy a leer la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer? En el nombre de Jesús. Si yo voy a cantar, en el nombre de Jesús. Si yo voy a reprender un mal espíritu que está poseyendo a una persona, si yo voy a bautizar en agua, en el nombre de Jesús, amén. O sea, mire, la palabra de Dios no se contradice, hermano. La palabra de Dios es clara cuando dice que todo lo que hagamos, cada uno de nosotros, sin importar lo que sea, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús y no en ninguna otra manera? ¿Alguien sabe? Porque no hay otro nombre que pueda. Amén, aleluya. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, leamos. Primeramente estamos leyendo Colosenses 3:17. Todo lo que yo voy a hacer, si voy a predicar la palabra de Dios, tengo que anticipar el nombre del Señor Jesús para que respalde y dé autoridad a lo que estamos haciendo. Si voy a bautizar, también debo usar el nombre del Señor Jesús para que tenga validez. Porque recuerde que ese nombre es el nombre que está por encima de cualquier otro nombre. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, el verso 12. Aleluya. Hermanos, si hay un nombre al cual el enemigo le tiene miedo y pavor y tiembla, no es al nombre del pastor, es al nombre de Jesús. Cuando se pronuncia, cuando se invoca con autoridad, con poder, con fe, con confianza, ese diablo sucio tiembla. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, el verso 12, si usted lo tiene, dígame amén. Dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es el nombre que está debajo de los cielos, hermanos? Jesús. Mediante el cual usted y yo vamos a ser salvos. Jesús. Jesús. Amén. O sea, a Dios nos dirigimos. Le decimos papá o padre, le decimos Señor, Santo, Elohim y tantas maneras como podemos dirigirnos a Él. Pero el Señor dice, hay un nombre que yo te he dado, hay un nombre que yo te he revelado para que tú me invoques, para que tú obtengas la salvación, el perdón de cada uno de tus pecados. Y ese nombre es el nombre de Jesús. Jesús. Y la Biblia misma dice que todo lo que hagamos debemos de hacerlo todo en el nombre de Jesús. Vamos a Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2. Ahora, es importante que nosotros creamos lo que dice la palabra de Dios.
No lo que dice la congregación tal, o el fulano, el pastor, el excelentísimo, el misionero, el judío, el fulano. Y ellos sí saben de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se contradice y es clara cuando dice que el único nombre que nos salva es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, leamos el verso 9, gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, el verso 9. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Aleluya. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del pastor Jesús. No, ¿verdad? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Significa que en el cielo hay ángeles, serafines, arcángeles, querubines y todo tipo de creación angelical o celestial. Cuando ellos escuchan el nombre de Jesús, ¿qué hacen ellos? Doblan sus rodillas. Amén. Sí, Señor. Eso ocurre allá arriba, hermano. Ahora en la tierra, ¿qué es lo que debe ocurrir cuando el nombre del Señor Jesús es invocado? También nosotros doblamos rodillas, y aún debajo de la tierra, es decir, la creación misma gime ante el nombre de Jesús. Entonces es importante que nosotros le demos la gloria y la honra al nombre más hermoso, el nombre más glorioso. Si nos vamos al Antiguo Testamento, dice la Biblia que ese nombre, o quien poseyera ese nombre, iba a ser considerado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, ¿las cosas pequeñas son importantes o no, amados hermanos? Ahora, déjeme decirle, y estoy enfatizando esto porque, hermanos, hay congregaciones donde ya no se quiere hablar del nombre del Señor Jesús. Fíjese, pregunto yo, ¿por qué? La congregación que ya no quiere hablar del nombre del Señor Jesús, para mí, se pasó para el otro bando. Se pasó para el otro bando. No, pero es que aquí hay que hacer las cosas distintas. No, es que no estamos por tradición, estamos por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, todo lo que tú hagas, todo lo que tú hagas, anticipa el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de el nombre de Jesús. Sabemos que Satanás, el diablo, le teme al nombre de Jesús. Un grande problema que tenemos nosotros es que le restamos importancia a lo que realmente es importante. Ahora, ¿qué me dice de 1 Tesalonicenses capítulo 5, el verso 17? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 17. Por cierto, lo acabamos de leer en la porción bíblica hace un momento. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 17. Así que cuando usted escucha que se está mencionando, invocando, alabando, adorando el nombre de Jesús, regocíjese, porque eso es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Cuando usted escucha que están diciendo, honramos al excelentísimo apóstol y hombre de Dios, ahí preocúpese, porque están exaltando a un hombre pecador, a un hombre imperfecto, a la pastora tal, ungida y que esto y lo otro. Por favor, preocúpese cuando escuche esas cosas. Pero cuando usted escucha que están diciendo, damos honor al que vive por los siglos de los siglos, al Señor Jesús, al que nos lavó, al que nos ama, al que nos rescató, démosle gloria y honra al Señor. Pero a veces escuchamos el nombre de Jesús y nosotros como si nada. Tan acostumbrados a escuchar el nombre de Jesús que ya le restamos importancia. ¿Sabe que uno de los grandes problemas que se llevó a cabo en el tiempo antiguo fue ese, el nombre de Dios? Esa fue una de las razones, y hay muchísimas, por las cuales se dejó de pronunciar el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Y no es Jehová.
Yo sé que nuestras Biblias tienen Jehová, pero ese fue un acuerdo que hubo del por qué se llevó a cabo y quedó como Jehová. Pero Jehová no es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, y no quiero parecer contradictorio, es un estudio aparte, pero lo cierto es que en el tiempo antiguo el ser humano le restaba tanta importancia al nombre de Dios que los estudiosos decidieron comenzar a omitir el nombre de Dios. Y por eso colocaban las consonantes H, W, Y, H, como el tetragramatón que se conoce comúnmente. Entonces era impronunciable el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces solamente se usaba la palabra Elohim, el Señor, etcétera, etcétera, o la palabra Adón o Adonai. Entonces nos damos cuenta que el nombre del Señor ya no se usó, porque la gente le restaba importancia al nombre del Señor. Pero en el tiempo futuro el Señor venía anunciando que iba a revelar su nombre para que toda la humanidad lo conociera tal cual es el Señor. Y Él dijo que iba a dar ese nombre. Y ahora usted y yo conocemos que cuando mencionamos el nombre de Jesús, estamos dándole gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Y Él dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. Pero hay muchos en esta época cristianos que escuchan el nombre de Jesús y como si nada. Imagínense, cuando es un privilegio conocer el nombre de Dios. ¿Cuántos desearían tener el número telefónico personal y privado del presidente de este país? ¿Usted tiene el número del presidente? No, ni yo tampoco. Son privilegiadas las personas que lo tienen. Ahora, usted y yo no tenemos el número de teléfono de este Señor, sino tenemos la revelación del nombre del Señor Jesús. Lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha revelado. Y ahora cuando usted dice Padre en el nombre de Jesús, usted se está conectando con el trono de la gracia directamente. Y ese es un privilegio que usted y yo tenemos de parte de nuestro Dios. Amén. Así que no tenga miedo a usar el nombre de Jesús. Gócese, alégrese cuando alguien invoca, cuando alguien alaba, cuando alguien glorifica el nombre del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 5, el verso 17, la escritura dice: orad sin cesar. No sin cesar, sin cesar. Digo la hermana que estaba casada con el hermano César, entonces voy a tener que apartarlo a él. No, orad sin cesar, tú por allá y yo por acá. No, sin cesar. ¿Se da cuenta cómo esa pequeña tilde marca una gran diferencia en las palabras? Gloria a Dios. Ahora, pero sabemos que orar sin cesar es una tarea que nos corresponde llevarla a cabo de vez en cuando. La oración es cuando tengo ganas, cuando el trabajo fue fácil. ¿Ah? Fíjese. Pero ¿qué hacemos los creyentes, los hijos de Dios? Yo soy hijo de Dios. Mañana ahora. Estoy cansado. Dios sabe, Dios entiende. Y no ora. Fíjese. Aminoramos y ahora lo hacemos. Lo grande de Dios lo hacemos insignificante. Y se nos presentan situaciones, adversidades, problemas. Señor, responde. Si no ha orado toda la vida, en un par de minutos quiere resolver todo. Fíjese. Señor, ayúdame. Sí, pero lleva años que no ora de verdad. Y en un par de minutos quiere que Dios, los cielos se conmueva. Que Señor, pero si Elías era un hombre sujeto a pasiones similares a las mías. Sí, pero Elías oraba de verdad. Amén. Por eso cuando él dijo, Señor, respóndeme, el Señor inmediatamente abrió esos cielos y fuego cayó de la presencia del Señor y consumió ese sacrificio. Amén. Usted no es Elías, yo no soy Elías. Pero si nosotros oramos como hacía Elías, también Dios nos va a respaldar como respaldó también a Elías. El punto es que nosotros no oramos, no buscamos la presencia de Dios. Efesios capítulo 6, el verso 18. Paz de Cristo. Efesios capítulo 6, el verso 18. Ya es tiempo de dejar de ver muchas series en Netflix que consumen demasiado tiempo.
Efesios capítulo 6, el verso 18. Gloria a Dios. Efesios 6, 18. Si usted lo tiene, dígame amén. Orando de vez en cuando. Orando con toda oración y súplica en él, espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es eso de orar en el espíritu? Bueno, orar con el bautismo que el Señor le ha dado, con el lenguaje angelical que el Señor le ha dado. De esa manera hay que orar también. Hay que hablar con el entendimiento, con el lenguaje que tenemos, que nos enseñaron desde nuestra niñez, pero también en el espíritu, con lo que el Señor nos ha dado, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por qué tenemos que estar velando y cuidando la oración? Porque nuestra naturaleza tiende a hacerla a un lado, a pasarla por alto, a descuidarla, y por ende ya no perseveramos. Pero es importante que entendamos que la oración es grande delante de la presencia de Dios. Nadie dijo amén, pero eso es la verdad. Si nosotros no oramos, hermanos, estamos fritos. Mateo capítulo 26, el verso 41. Mateo capítulo 26, el verso 41. Nosotros muchas veces hacemos como cuando el celular le hace falta carga. Está tan descargado que con unos 5 minutos que lo carguemos y con tal que ya funcione, ya lo dejamos y ya está. A veces así somos con la oración. Con 5 minutos, 10 minutos que oremos, y ya con eso es más que suficiente. Es suficiente para irse allí a freír. Gloria a Dios. Mateo capítulo 26, el verso 41. Mateo capítulo 26, el verso 41. La escritura dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es... ¿Cómo es nuestra carne? ¿Fuerte o débil? Débil. Significa que si usted y yo no estamos orando, nosotros solo débil pasamos todo el tiempo. No, pastor, yo soy fuerte en el Señor. A mí el diablo se me puede aparecer y no me va a hacer mentiroso. Si usted no está orando como es debido, una hormiguita viene y le hace así y se cae. Un platanito, una hoja, una cáscara de plátano está ahí, se resbala y ya no se levanta. No, Señor, yo era pastor, yo soy fuerte, mire. Y no viene ni a la casa de Dios, peor todavía. Ahora, es necesario, hermano, que nosotros entendamos que somos débiles por naturaleza, pero muchas veces nuestro entendimiento dice: ay, después lo haces, no te preocupes. Después lo haces. Juan capítulo 5, el verso 39. Evangelio de Juan capítulo 5, el verso 39. Gloria a Dios. ¿Por qué cree usted que el Señor ha dejado todos estos textos, hermanos? ¿Por qué cree usted que el Señor ha dejado todos estos textos de la palabra de Dios? Porque nos conoce. Sabe que aún dejando la palabra de Dios, aún así nos cuesta. Juan capítulo 5, el verso 39. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Dice la escritura: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire cuánta gente hay afuera como loca, gastando dinero y miles de dinero para mantenerse una vida rejuvenecida. Oro para tratar de ver cómo lo clonan por si muere, pues que lo tengan ahí congelado para que más adelante lo sacan. Pero note que nosotros tenemos la vida eterna si nosotros acudimos a la palabra de Dios. Si nosotros nos empapamos de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 29, el verso 18. Proverbios capítulo 29, el verso 18.
gloria sea dada al Señor Jesucristo. Las cosas pequeñas, hermanos, son importantes. Para los casados, cuando la esposa le hace o le dice algo y usted no le da importancia, preocúpese, porque ese pequeño inconveniente se va a convertir en algo grande si no le presta atención. Ninguno de los casados dijo amén. Gloria a Dios. Significa que es color de rosa su matrimonio. Aleluya. Qué bueno. Gracias, papá. Aleluya. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 29, el verso 18. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Dice la escritura: sin profecía el pueblo se, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabra, porque no entiende, mas no hace caso. Quedémonos con el 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Significa que necesitamos la palabra de Dios, hermano. Tenemos la palabra profética más segura, que es ese libro que usted tiene en sus manos. Si usted no tiene esa palabra, si usted no está siendo instruido, si usted no está siendo corregido, si nuestros hijos no están siendo instruidos con la palabra de Dios, se van a desenfrenar. ¿Qué quiere decir desenfrenar? Hacer lo que les da la gana. ¿Se ha fijado que ahora muchos jóvenes están muy perdidos allá afuera? No le hacen caso a los papás, se rebelan contra los maestros, etcétera, etcétera. ¿Por qué cree usted que está pasando eso? Porque muchos de estos jóvenes no están siendo instruidos, no están siendo corregidos. La palabra corrección implica castigo también. Amén, sí, Señor. Aleluya. Nadie dijo amén, pero es la verdad. Porque yo sé que a veces, no, mi hijo, ¿yo cómo lo voy a castigar? Ah, bueno, no lo castigue, no lo corrija, y va a tener muchísimos problemas. Ahora, nos damos cuenta, amados hermanos, que todo lo que nosotros tratamos de aminorar, eso es grande delante de la presencia de Dios. ¿O qué me dice de la santidad? ¿Por qué cree usted que el Señor nos deja textos en donde nos habla de la santidad, si al final no lo vamos a poner en práctica? Si al final no los vamos a obedecer. Porque, ojo, vaya conmigo a Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, en el capítulo 2. Gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, el verso 9. Y ya casi estamos terminando. Primera de Timoteo, capítulo 2, el verso 9. ¿Cuál es el propósito, iglesia, pueblo de Dios? Que el Señor nos deje su bendita palabra, si al final nosotros vamos a hacer lo que nosotros creamos que deberíamos de hacer. Le voy a decir un tips: Dios no negocia con nadie. Dios no negocia con nadie. Dios nos deja su palabra. Si usted y yo la queremos obedecer, gloria a Dios. Y si no la queremos obedecer, nosotros somos los en problema. Primera Timoteo 2:9 dice en el 8, comencemos en el 8. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Verso 9. Asimismo que las mujeres pueden decir amén. Solo como 3 hay ahora. Wow. Bueno, asimismo que las mujeres se atavíen, voy a cambiar la palabra atavíen por que se vistan. Asimismo que las mujeres se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni con oro, ¿qué más? Ni perlas, ni fantasía, ni plata, ni lo que sea, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. En los tiempos antiguos, ¿cómo distinguíamos una mujer que se dedicaba a la vida alegre de una mujer honesta, honrada, de casa? ¿Cómo se distinguía, hermanos? ¿Ah?
Cuando miramos una mujer antes con poca ropa enseñando lo que no tenía que enseñar, ¿qué decía la gente? Es una desvergonzada. O muchas veces decía, a saber si es una ramera. Como dice el viejo y conocido refrán, el que no enseña no vende. Entonces, para captar la mirada, la atención de a todos los posibles clientes, ¿sabe que ahora está muy de moda todo eso, hermano? Las redes sociales. Mire que dale like, que manda la estrella, que manda esto. ¿Sabe que está haciendo eso? Prostituyéndose. Vemos niñas muy temprana edad con poca ropa allá afuera. Entonces, note lo que dice la palabra de Dios, que los hombres tenemos que levantar las manos santas en todo lugar, sin ira ni contienda. Y asimismo a las hermanas que deben vestirse con ropa decorosa. Pregunto yo, si una hermana anda enseñando sus boobies, ¿está vestida decorosamente? No. Si una hermana anda enseñando su ombligo, ¿está vestida decorosamente? No. Si una hermana anda vestida desde aquí hasta el ojo allá del calcañar y todo eso, pero esa ropa está bien ajustada, ¿está vestida decorosamente? No. Si una hermana anda enseñando las pompis, ¿está vestida decorosamente? Pero eso es lo que estamos viendo ahora. Iglesias así de gente. Vamos para el cielo, vamos para ir y que no sé qué, y que no sé cuál. Bueno, no sé qué Biblia han leído entonces. No sé qué Biblia, no sé qué pastor les está enseñando mal la palabra de Dios. La palabra es clara, dice, no quiero que las hermanas, quiero que las hermanas se vistan de ropa decorosa. ¿Qué me dice? Una hermana que anda vestida con ropa bien ajustada y se le marcan sus partes privadas, ¿eso es estar vestido decorosamente? No. O un hombre que se le marcan sus partes privadas, ¿eso es estar vestido decorosamente? No. ¿Se da cuenta? Las cosas pequeñas sí son importantes. Ahora, es importante que usted y yo le demos la importancia a eso. Ahora, mire lo que dice, que deben vestirse con pudor y modestia. Y luego añade, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Si una hermana anda adornada con oro, plata o cualquier otra cosa en su cuerpo, ¿eso es estar vestido honestamente, modestamente? No. Pero eso es lo que está prevaleciendo. Ahora nos damos cuenta, amados hermanos, que tenemos que acudir a la palabra de Dios. Tenemos que creerle al Señor y a su bendita palabra. Porque si nosotros creemos en la palabra del Señor, nosotros nos vamos a ir con el Señor. Pero si yo digo, no, al pastor que hable lo que quiera que hable, pero yo voy a seguir con mis cositas y me voy a seguir vistiendo y poniendo, es más, hasta le voy a agregar allí a la costura para que se marque aún más mi cuerpo. O le voy a subir. No, es que esto de andar hasta muy abajo está feo. Mejor le voy a subir para que se marque ahí cuando camine. Hermanos, tenemos que ser cuidadosos. Póngase en pie en esta hora. Tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, verso 10, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora vemos pastores predicando hasta en shorts, con sandalias, con tenis. No, ahora parece que ya las camisas manga largas ya no existen, las corbatas ya no existen. No, es que eso es demasiado ridículo, extremista. No, estamos predicando la palabra de Dios. Estamos predicando a Cristo Jesús. Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de los señores. Le estaba enseñando a los hermanos unos videos de unas disque hermanas aquí en el púlpito, con una ropa chiquititita. Me imagino que está revuelta esa congregación ahí. Me imagino que hombres son los que más llegan para disfrutar del servicio. Ahora, eso es lo que estamos viendo, amados hermanos, en donde se está enseñando, se está torciendo la palabra de Dios y se está presentando como algo que es verdadero.
Que el Señor nos ayude, pueblo de Dios. Nosotros tenemos que entender que nuestro Dios lo sabe y conoce todo. Él conoce cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Yo no creo que haya alguien en esta tierra que tome la molestia en contar uno por uno, a ver cuántos hay. Pero Dios sí lo sabe y no necesita contarlo. Él nos creó, Él nos formó, Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Él sabe que usted y yo tenemos que serle fiel en todo. Por eso la porción del Evangelio de Lucas que leímos al principio, se lo voy a leer una vez más. Lucas capítulo 16, donde el Señor nos está diciendo, 16 verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si nosotros en las cosas pequeñitas aprendemos a ser fieles a Dios, a ser obedientes a Dios, de Él vamos a recibir grandes bendiciones. Pero si nosotros en las cosas pequeñitas no aprendemos a honrar, a darle alabanza y gloria al Señor, tampoco lo vamos a hacer en todo lo demás. Y por ende no vamos a recibir lo que queremos recibir. El Señor dice, si tú aprendes a serme fiel a Dios, no a los hombres, si tú aprendes a serme fiel en lo más pequeñito e insignificante para ti, pero para mí no lo es, dice el Señor. Por eso Él dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dice que ni una jota ni una tilde será quebrantada. Es decir, Dios está pendiente de todo. Tal vez para nosotros sea algo insignificante, pero delante de Él es importante. Por eso, allá afuera, que digan lo que quieran decir. Primeramente, aprendamos a creerle al Señor. Voy a abrir ese altar para que vengamos aquí adelante a hablar con nuestro Padre Celestial, porque sin temor a equivocarme, todos le hemos fallado en más de alguna ocasión. Todos en más de alguna ocasión hemos aminorado o le hemos restado de importancia a lo que el Señor tiene en su bendita palabra. Vamos a hablar con el Señor. Cierra tus ojos allí donde tú estás. Vamos a hablar con el Señor. Vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor Jesús. Vamos a proclamar el nombre del Señor. Vamos a proclamar el nombre de Jesús. Vamos a alabar el nombre de Jesús. Para usted y para mí muchas cosas son pequeñitas e insignificantes. Cuando usted y yo miramos una hormiga, decimos, una hormiga insignificante. Para usted y para mí es algo insignificante. Pero si nosotros le damos seguimiento a esa hormiga, cuando se junta con otro grupo de hormigas, son capaces de hacer cosas grandes. Y muchas veces en la palabra de Dios tenemos que el Señor nos dice, aprende de las hormigas, perezoso. Mira cómo trabajan, mira cómo se juntan una con la otra y aprenden y hacen cosas. Muchas veces nosotros como pueblo de Dios, hermanos, hacemos chiquitita la creación, hacemos pequeñita la obra de Dios. Pero hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es grande, es inmenso, es maravilloso, es sublime, es inexplicable lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Lo que el Señor llevó a cabo en la cruz del Calvario es la obra de amor más hermosa, más preciosa que tú y yo podemos y hemos experimentado. Así que en esta hora, démosle honra y gloria.